La lectura de la escritura Det er empezó a producir un cambio de mentalidad hace 500 años. fik ligesom en forandring for 500 år siden. Pueblos empezaron a ser educados. Byer begyndte ligesom at blive uddannet. Economías empezaron a cambiar. Økonomien begyndte at ændre sig. Sistemas de gobierno democráticos empezaron a crecer. Systemer i regeringen begyndte at ændre sig demokratisk set. Por ahí por 1700, Og omkring år 1700, un politólogo llamado John Locke der var der en politiker, som hed John Locke, escribe 2 libros, Tratado de Gobierno Civil 1 y Tratado de Gobierno Civil 2. som skrev 2 bøger omkring civil regering. En estos 2 libros, en 2 manuales, Og i de her 2 manualer, 2 bøger, utiliza cerca de 1100 versículos de la Biblia der brugte han omkring 1000 forskellige vers fra Bibelen, como un gobierno, como un sistema de gobierno som et regeringssystem, debe desarrollarse en una nación. hvordan det bør udvikle sig i en nation. Pero todo eso fue producto Men alt det her, det er et produkt af, cuando la escritura volvió a tomar su lugar. dengang, hvor at skriften begyndte at tage sin plads igen. En 1906 I 1906, se escribe un libro titulado der blev der skrevet en bog, La ética protestante y el espíritu capitalista. den protestantiske etik, La ética protestante den protestantiske etik y el espíritu del capitalismo. og ånden i kapitalisme. Fue escrito por un alemán, Max Weber. Den blev skrevet af Max Weber, en tysker, En ese libro, og den her bog, este escritor habla de la trascendencia de la palabra de Dios para el progreso de las naciones. den her forfatter fortæller om fra skriften, hvordan det ligesom har ændret sig i nationerne. Pero todo surgió a través de la reforma. Men alt det kom fra reformationen, Progreso empezó a producir las naciones. og det begyndte ligesom at producere i nationerne. Los más grandes inventos de la humanidad, De største opfindelser i o los menneskeheden, más grandes avances de la ciencia, eller de største forspring, som, se dieron en países protestantes. som der er kommet ud af protestantismen, af reformationen. Hubo varios católicos, científicos, Der er flere científicos católicos Der er flere videnskabsmænd, som var katolikker, que tenían descubrimientos en naciones católicas. som havde opfundet ting i katolske lande. Pero la Santa Inquisición y la Iglesia Católica no les permitía publicar sus investigaciones en esos países católicos. Men katolicismen lod dem ikke, udbringe, eller lod dem ikke vise, hvad det var, de havde opfundet. Lo que hacían es que venían a países protestantes Det, som de så gjorde, det var, at de kom til protestantiske lande y publicaban sus inventos, og udgav deres opfindelser. porque aquí no eran perseguidos. Fordi her, der blev de ikke forfulgt. Unos siglos después, Nogle cikluser bagefter, se honra esos inventos, der blev de her opfindelser æret, pero fueron publicados men de blev udgivet en países protestantes i protestantiske nationer. por un principio, På grund af det her. el principio de libre conciencia, Det med, at der er fri tankegang, que era una verdad producida por el catolicismo. som var en sandhed, der kom ud på grund af katolicismen. ¿Qué produjo? Producida, perdón, por el protestantismo. Ya, Excuse me, por el protestantismo. På grund af protestantismen. ¿Qué produjo el crecimiento de la ciencia? Hvad producerede den her vækst i La opfindelsen? reforma protestante. Det var den protestantiske reformation. Defender las verdades bíblicas. At forsvare de bibelske sandheder. Hubo crecimiento en el arte, Der kom en stor vækst i kunst, en economía, økonomi, en educación, uddannelse en los derechos humanos, og menneskerettigheder. producto de la verdad de la escritura. Produkter af sandheden fra skriften. Solo la escritura, Kun skriften.
Solo la gracia nos puede salvar. Kun hans nåde kan redde os. El catolicismo decía Katolicismen que sagde, tus obras te salvaban. at det var dine gerninger, der frelste dig. El visitar las reliquias te salvaban. At komme over til religierne, det var det, der frelste dig. En coleccionar reliquias te salvaban. Eller at samle religier. Del más dinero tuvieras, Jo flere penge du havde, más salvación tenías. jo mere frelst var du. ¿Qué dice la gracia? Hvad siger nåden? No por obras que nosotros hubiésemos hecho, Ikke ved gerninger, som vi har gjort, sino por la obra de Jesús. men nej, på grund af Gud, på grund af Jesus gerning. Solo la fe. Kun tro. Solo la fe en la obra de Jesús nos puede salvar. Kun tro på Jesu gerning kan frelse os. Solo la obra del intercambio entre Jesús y nosotros. Kun det ved, at vi skifter plads med Jesus. Solo Cristo Kun Jesus. es el mediador entre Dios y los hombres. Han er den, der er imellem os og Gud. Porque el pensamiento católico Fordi katolicismens tankegang, es que tú no te podías acercar a Dios. det er, at du kan ikke komme tæt på Gud. Tú necesitabas un mediador. Du har brug for en imellem. Podía ser un santo, Det kan være en hellig. podía ser una virgen, Det kan være en jomfru. podía ser un sacerdote, Det kan være en præst. podía ser el papa, Det kan være paven. porque tú como hombre no podías tener una relación con Dios. Fordi dig som mand eller kvinde kan ikke komme tæt på Gud. Pero Kan ikke have et forhold. uno de los cimientos de la reforma protestante, Men en af grundvoldene i den protestantiske solo reformation, Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. er, at det kun er Jesus, der er imellem os og Gud. Solo a través de Cristo Kun ved Jesus nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. kan vi komme frem i tro på foran retfærdighedens trone. Este concepto de solo Cristo Det her koncept med, at det kun er Jesus, produjo dentro del protestantismo produceret inde i protestantismen, el sacerdocio universal. den universelle præst. Porque antes no podías ser sacerdote Fordi før kunne du ikke være præst, o acercarte a Dios, eller komme tæt på Gud, sino los super escogidos y llamados. hvis ikke du havde været super valgt eller udvalgt. Pero a través de Cristo Men ved Jesus, somos sacerdotes para el Padre. så er vi præster ind foran Gud. Solo a Dios le pertenece la gloria. Det er kun Gud, al herlighed tilhører. No a una institución, Ikke en institution, no a una iglesia, ikke en kirke, pero eso produjo un cambio. men det her det producerede en forandring. Lo que hoy somos Det, som vi er i dag, es el producto de lo que sucedió hace 500 años. er et produkt af, hvad der skete for 500 år siden. Entonces, la historia es algo del pasado Historien, den er kommet ud fra fortiden. que nos proyecta, que nos da una identidad en el presente Den giver os en identitet i nutiden, y que nos proyecta al futuro. og den projekterer os i fremtiden. Entonces, si entendemos la reforma protestante, Hvis vi forstår den protestantiske reformation, comprendemos que muchas de las verdades que hoy creemos forstår vi, at mange af de sandheder, som vi forstår i dag, es producto de la reforma. er et produkt af reformen. Pero ¿a dónde nos debe llevar este nuevo ciclo Men der, hvor den her nye cyklus bør tage os de hen, lo que Dios quiere hacer en el futuro? som Gud ønsker at gøre i fremtiden, Hace algunos años for nogle år siden, estaba yo meditando sobre la vida de los reformadores der var jeg i gang med at meditere over det her med reformatorerne. y me di cuenta de 10 características que tiene una generación de reforma. Og jeg fandt ud af 10 karakterer, som disse reformatorer havde. Ahora, quiero hacer una diferencia Jeg vil gerne lave en forskellighed entre avivamiento y reforma, imellem en vækkelse og reform. antes de hablar de las 10 características de la reforma. Før vi taler om de 10 forskellige karakteristika, som der er imellem. En los últimos 30 años o 40 años, I de sidste 30-40 år, muchas de las iglesias han estado buscando avivamientos. der er der mange kirker, der har søgt vækkelse. Todo alrededor del mundo las iglesias quieren avivamiento. Over hele verden har de et begær efter at få vækkelse. Y yo empecé a estudiar algunos avivamientos. Og jeg har studeret nogle vækkelser, Y me di cuenta que los avivamientos og jeg fandt ud af, at vækkelser solo mueven emociones. kun finder sted i følelser.
Avivamientos producen convertidos, Vækkelser producerer pero no konverteret, cambian vidas. men det forandrer ikke liv. Otra vez voy a repetir esto. Jeg gentager lige det her igen. Avivamientos Vækkelse producen convertidos, producerer konverteret, pero no cambian vidas. men det ændrer ikke liv. Un avivamiento muy conocido En vækkelse, som er meget kendt, es el avivamiento de la calle de Azusa en 1906, det er vækkelsen i Azusa Street, conocido como el avivamiento pentecostal. som er kendt som vækkelsen, pinsevækkelsen. Cuando sucedió esto, Dengang da det her det skete, una pequeña iglesia de Los Ángeles der var der en lille kirke i Los Angeles, empezó a hablar en lenguas y a ver sanidades y mucha manifestación del hvor poder. de begyndte at tale i tunger, og der var frelse, og der var helbredelse. Ese avivamiento histórico Og den her vækkelse, historisk set, produjo que cientos y miles recibieran a Jesús como Salvador. producerede, at 100.000 tog imod Jesus som deres frelser. Duró 3 años. Det varede over 3 år. Pero después de 3 años, Men efter de 3 år, esos cientos y miles que recibieron a Jesús der er alle de her 100.000 mennesker, som havde taget imod Jesus, volvieron a su vida normal y natural. gik tilbage til deres gamle, naturlige liv. Después de algunos años, Efter nogle år empezó el movimiento carismático. begyndte bevægelsen, den karismatiske bevægelse, Finales de los 70s, principios de los 80s. i slutningen af 70'erne, i starten af 80'erne, Produjo muchos convertidos, producerede rigtig mange konverterede, pero duró 3 años. men det varede kun 3 år. Después vino el avivamiento de Florida. Bagefter så kom vækkelsen i Florida, Después el avivamiento de Pensacola. og efter den vækkelsen i Pensacola. Pero duró de 2 a 3 años, Men det varede kun i 2 til 3 år. donde miles viajaban a una pequeña Og der iglesia, var tusindvis, der rejste til den her lille kirke, donde Dios se movía poderosamente hvor Gud han bevægede sig meget stærkt por 3 años. i 3 år. Y después todo lo volvía a la normalidad. Og bagefter, så var alt normalt igen. Eso produce avivamiento. Det er det, som vækkelse producerer. La diferencia entre un avivamiento y una reforma Forskellen imellem en vækkelse og en reform, es que reformas cambian vidas, det er, at reformationer, de ændrer liv, cambian sociedades. ændrer samfund, Y el efecto de una reforma og effekten fra en reformation es de 400 a 500 años de influencia. er 400-500 års indflydelse. Muchas de las iglesias buscan avivamiento Mange kirker, de søger vækkelse, porque es muy emocionante. fordi det er meget følelsesladet. Siento el fuego de Dios. Kan mærke Guds ild. Muchos reciben a Jesús, Der er mange, der tager imod Jesus, pero después todo vuelve a la normalidad. men bagefter bliver alt normalt igen. Pero reformas Men reformationer, transforman naciones, de ændrer nationer. transforman economías, De ændrer økonomien, cambian educación ændrer uddannelse, y dejan las bases para las siguientes generaciones. og det laver et nyt fundament til de næste generationer. Cuando yo empecé a darme cuenta de eso, Da jeg begyndte at finde ud af det her, yo dije, Dios, necesitamos una reforma. sagde jeg, Gud, vi har brug for en reformation. Debe de haber unas características de los reformadores. Der må der være nogle karakteristika over de her reformatorer. Empecé a estudiar la vida de Calvino, Og jeg begyndte ligesom at studere Calvinos liv, empecé a estudiar la vida de Zuinglio en Suiza, og Zwinglio fra Schweiz, empecé a estudiar la vida de Martín Lutero Zwingli fra Schweiz, y empecé a estudiar la vida de otros reformadores. og de andre reformatorer også. Y me di cuenta que todos por lo menos tenían 8 de estas 10 características que les voy a decir. Og jeg fandt ud af, at de minimum havde 8 af de her karakteristika, som Y jeg skal til at son las nævne nu. características de una generación que puede producir una reforma Og det er de karakteristika, som kan producere en reformation, que no tan solo mueve emociones, som ikke kun bevæger sig i følelser, pero transforma naciones. men simpelthen ændrer nationer. Primera característica, Den første er,
Todos los reformadores eran teólogos. Alle reformatorerne, de var teologer. Cuando digo que son teólogos, Når jeg siger, at de var teologer, es que tienen un nuevo nivel de entendimiento de las escrituras. så var det, at de havde et nyt niveau af forståelse i La palabra skriftstederne. de Dios Guds ord cobra vida más profunda en sus enseñanza y doctrina. viste mere liv i deres doktriner, i deres... Todos los reformadores, Alle reformatorerne, Calvino, Calvino, Lutero, Luther Zwinglio, og Zwingli, eran doctores var doktorer en las sagradas escrituras. i de hellige skrifter. Conocían profundamente la verdad de la escritura. De forfulgte simpelthen de her sandheder, der var i skrifterne. Solo la escritura Kun skrifterne puede cambiar y transformar una nación, kan ændre en hel nation, transformar economías, ændre en hel økonomi, producir una nueva visión acerca del futuro, producere en ny vision for en fremtid, basado en la palabra de Dios. baseret på Guds ord. La segunda característica, Det andet karakteristika pastoreaban ciudades. at pastorere byer. No tan solo pastoreaban una pequeña iglesia, Ikke kun en lille kirke, pero hay una carga y una visión men der er ligesom en vision, en vægt por toda una ciudad o toda una nación. for en hel by eller for en hel nation. Calvino era el pastor de todo Ginebra. Calvino, han var pastor for hele... Kommer siger du? Ginebra, la ciudad de Ginebra. Genève. Lutero pastoreaba toda una nación. Luther pastorerede en hel nation. Hay hombres y mujeres Der er mænd og kvinder, que Dios los ha puesto sobre una iglesia local som Gud har sat over en lokal kirke o sobre una red específica, eller en bestemt omgangskreds, pero su corazón está sobre toda la nación. men deres hjerte er over hele landet. Una ocasión un amigo mío en la Ciudad de México, Der var engang en af mine kammerater fra Mexico City, el ministerio apostólico, som er det apostolske. había una situación que estábamos arreglando en una iglesia local Der var en situation, hvor vi er i gang med at fikse en lokal kirke, que era parte de nuestra red, som var en del af vores omgangskreds. pero en algún tiempo fue parte de la red de este amigo mío, esta iglesia local. Men den her kirke var engang en del af hans Un día omgangskreds. me dijo algo cuando estaba arreglando un problema de... En dag snakkede vi sammen omkring det her med lederskab i Me den kirke. dijo, Og sagde til mig, Alfredo, Hay hombres der er mænd, que han sido llamados a pastorear el cuerpo de Cristo. som er kaldt til at tjene Kristi legeme. Más allá de su red, Længere ude end bare deres omgangskreds. más allá de su iglesia local. Længere ude end bare deres lokale Y kirke. hay decisiones difíciles que tomar Og der er svære beslutninger, som man er nødt til at tage. por el bien del cuerpo de Cristo, For det gode af Kristi legeme. que va más allá de mi red o iglesia local. Som er længere ude end bare min omgangskreds eller min lokale kirke. Porque han sido llamados a pastorear ciudades y naciones. For man har været kaldt til byer og nationer. Cuando estamos en una generación de reforma, Når vi er i en reformationsgeneration, muchas decisiones no tan solo se toman basadas en mi red så er der mange beslutninger, som ikke kun skal tages baseret på min omgangskreds o mi iglesia local, eller min lokale kirke, sino cómo pastorear toda una nación. men også om, hvordan jeg skal pastorere en nation. Cómo pastorear todo el cuerpo de Cristo, Hvordan pastorerer jeg hele Kristi legeme, donde hay diversidad de miembros. hvor folk de er forskellige. Forskellige dele på legemet. Hombres y mujeres Mænd og kvinder, que son llamados a pastorear el cuerpo de Cristo, som er kaldt til at tjene Guds legeme, Kristi legeme, más allá de su iglesia local længere ud end bare den lokale kirke o su red. eller deres omgangskreds. Porque son llamados a pastorear toda una nación o toda una ciudad. Fordi de er kaldet til at pastorere en nation eller by. La tercera característica de una generación de reformadores Den tredje karakteristika, es que eran abogados. det er, at de var advokater. Lutero era abogado, Kender I en advokat? Calvino era abogado, Kommer? Juan Calvino era abogado. Calvino var advokat. Muchos de los primeros padres de la iglesia eran abogados. Mange af reformationens fædre var advokater. Y cuando
yo empecé a encontrar esta característica en varios de ellos. Og da jeg begyndte at finde den her karakteristika i flere af dem her, Dije, ¿qué tiene que ver ser un abogado con Sí. un reformador? hvad har det med at være reformator, at man er advokat? Y un día Dios me hizo esta pregunta. Og en dag spurgte Gud mig ligesom det her. ¿Cuál es la principal función de un abogado? Hvad er den funktion, som en advokat han har først og fremmest? Muchos dicen saber defender Mange siger, at vide, hvordan man kan forsvare, o defender a una persona. eller forsvare en person. Eso hace el abogado, Det er noget, som en advokat gør, ja. pero no es su principal función. Men det er ikke den primære funktion. Es como si dijéramos, Det er ligesom at sige, la principal función de un padre den første funktion af et far, es trabajar. det er at arbejde. Y la principal función de una madre Og en mor, es hacer la comida. det er at lave mad. Los padres trabajan, las madres hacen la comida, pero no es su principal función. Fædrene arbejder, og mødrene laver mad, men det er ikke deres primære funktion. ¿Cuál es la principal función de un Hvad er den abogado? primære funktion for en advokat? Estudiar la ley. Estudiar la ley At studere loven e interpretarla og fortolke den, para aplicar justicia. for at få sat retfærdighed ud, ja. Es la principal función de un abogado. Det er den primære funktion af en advokat. Tú no puedes defender algo si no conoces la ley. Du kan ikke forsvare nogen, hvis ikke du kender loven. La principal función de un abogado Den primære funktion for en es advokat, conocer la ley det er at kende loven, para aplicar justicia. for at lave retfærdighed. Por eso eran llamados en la antigüedad intérpretes de la ley. Det er derfor, at de er kaldt fortolkere af loven. Por ejemplo, cuando vemos a Pablo, For eksempel, når vi ser Johannes, que era rabino, som var Paulus, der er rabbiner. Pablo era abogado, Han var advokat. era intérprete de la ley. Han fortolkede loven. El sacerdote Esdras Præsten Esra también era abogado var også en advokat. y pudo producir un cambio en su tiempo. Og de kunne producere en forandring i deres tid Daniel era abogado, som advokat. Isaías era abogado. Esajas var advokat. La abogacía Det at være advokat es uno er en de las actividades que produce la reforma. af aktiviteterne, som producerer en reformation. Poder interpretar correctamente la ley At kunne fortolke loven rigtigt y hacer leyes justas og lave retfærdige love, para el progreso de naciones. for at nationerne kan gå i fremgang. A los chicos de Cimientos For de unge mennesker, vi har haft i Cimientos, y algunos de Perito Arquitecto, og nogle enkelte i masterbilder, yo les invito mucho a estudiar leyes, har jeg inviteret meget til at studere love ciencias políticas og videnskab i politik y comercio internacional. og statskundskab. International handel. Esas tres carreras De her tre uddannelser tienen que ver mucho con el conocimiento de las leyes, har meget med kendskab til lovene at gøre. ya sea leyes locales Der er lokale lov o leyes internacionales, og internationale lov. porque son características de una generación de reformadores. Fordi det er karakteristika af en generation af reformation. La cuarta característica Den fjerde karakteristika es que los reformadores eran músicos. er, at det var musikere. Porque a través de sus canciones, Fordi ved deres sange, de forma sencilla y clara, på en simpel og klar form, transmitían las verdades bíblicas que estaban encontrando en la palabra de Dios. fortalte de sandheder, som de fandt i Guds ord. Martín Lutero escribió un canto, Martin Castillo Luther Fuerte skrev- del Señor. En sang til Herren. Calvino Calvino. elaboró el primer himnario de la iglesia cristiana. Calvino
elaboró el primer himnario de la iglesia cristiana. Den første arbejder i den kristne kirke. Skrev første salme? Okay. Eran músicos. Det var musikere. Cuando Dios está produciendo una reforma, Når Gud han producerer en reformation, levanta hombres y mujeres så løfter han mænd og kvinder, que transmiten verdades bíblicas a través de la música. så løfter han mænd og kvinder op, som udviser Porque bibelske budskaber la med musik. música Fordi musik tiene la facultad de interiorizar conceptos en la vida del hombre. har en måde ligesom at udvise Guds koncepter ind i mennesket. Porque es importante las verdades que estamos cantando. Fordi det er vigtigt, at vi kender de sandheder, som vi synger. Porque interiorizan verdades bíblicas. Fordi det sætter bibelske sandheder ind i os. Todos los reformadores Alle reformatorerne escribieron canciones. skrev sange. La quinta característica Den femte karakteristika, fueron escritores. det var, at de var skribenter, Escritores. forfattere. Martín Lutero publicó las 95 tesis, Martin Luther skrev de 95 teser, tradujo la Biblia Han oversatte a su Bibelen idioma, til sit eget sprog, escribió un libro de la libertad cristiana, skrev en bog omkring den kristne frihed. todo eso lo hizo Lutero. Og det var bare det, Luther han skrev, eller gjorde. Calvino escribió Calvino skrev La institución de la religión cristiana, institution omkring den religiøse kristendom, que es un clásico de la literatura protestante. som er klassisk læsning inden for protestantismen. Zwinglio Zwingli escribió las 67 propuestas. skrev de 67 forslag. Pocos saben de ellas, Der er meget få, der kender dem, pero eran verdades teológicas, men det var teologiske sandheder, porque eran escritores. fordi det var skribenter, Porque forfatter. un escrito trasciende tu vida, o un libro puede trascender tu vida. Fordi at en bog, den kan ligesom forvandle dit liv. Una generación que reforma En generation af reformatorer es llamada a escribir verdades er kaldt til at skrive sandheder, que impactarán las naciones por som har siglos. indflydelse på nationerne. Y eso es a través de libros. Og det her, det er også bag ved bøger. Los grandes reformadores fueron escritores. De store reformatorer La var sexta forfattere. característica, Den sjette levantaron universidades var, at de opførte universiteter, que cambiaron sistemas educativos. som ændrede uddannelsessystemet. Calvino levantó la primera universidad protestante. Calvino levantó la primera universidad protestante en Ginebra. Calvino han opførte det første protestantiske universitet. Porque no tan solo es la cuestión teológica, Fordi det var ikke kun et spørgsmål om teologi, pero hay una reforma educativa men der er ligesom en uddannelsesform y filosófica og filosofisk, basado en la verdad de la palabra de Dios. baseret på sandheden i Guds ord. Ayer yo les mencioné a los pastores I går fortalte jeg til pastorerne, que había dos tipos de humanismo. at der er to typer af humanisme. Un humanismo que la mayoría de la gente conoce Der er en type af humanisme, som de fleste kender, era el humanismo basado en poniendo al hombre en el centro del universo. som er baseret på, at man sætter mennesket i centrum af universet. Es un humanismo antibíblico, Det er antibibelsk, un humanismo basado en egoísmo, som er baseret på egoisme, pero en ese mismo tiempo, en el año 1500, men på det her samme tidspunkt i år 1500 empezó un humanismo teológico. begyndte en humanisme teologisk Era humanisme, basado en verdad de las escrituras. som er baseret på de sandheder, der var i Bibelen. Uno de los principales promotores de este humanismo bíblico o teológico En af dem, som der ligesom snakkede mest om det, era den tid, Erasmo de Rotterdam. Erasmus fra Rotterdam. Él impulsaba un humanismo teológico o bíblico. Han skubbede på en humanisme, som var bibelsk
teologisk korrekt. Desafortunadamente no tuvo mucho auge o crecimiento. Men desværre så var der ikke særlig meget vækst i dette. Pero una de las funciones de una generación Men en af funktionerne ved en que es generation reformadora af reformatorer produce una nueva filosofía de vida basada en las escrituras. producerer en ny type filosofi baseret på de hellige skrifter. Por eso debe establecer universidades. Derfor bør man lave universiteter. Pero no tan solo con corte teológico, Men ikke kun teologisk set, pero también redefiniendo las verdades de la Biblia. men også hvor man tager sandhederne fra Bibelen. La séptima característica Den syvende karakteristika es que fueron consejeros de reyes y gobernantes de sus naciones. er, at det var rådgivere for regenter og for de kongelige. Calvino influyó mucho en las leyes de Ginebra. Calvino havde meget indflydelse i de love, som der blev udskrevet i Genève. Lutero escribió un libro Luther skrev en bog a los nobles de Alemania, til o a los reyes de Alemania, kongerne af Tyskland, porque influían en las leyes civiles de su nación. fordi de havde indflydelse på de civile love, der var i deres nationer. Una generación que entiende reforma En generation, som forstår reformationen, produce cambios producerer forandring, y son asesores de políticos. og de er rådgivere for politikere. Porque la Biblia habla mucho de política. Fordi Bibelen snakker meget om politik. Libros enteros en la Der Biblia er están hele bøger escritos i por Bibelen, políticos. der er skrevet af politikere. Proverbios y Eclesiastés. Der er El libro de Proverbios ordsprogsbog fue escrito og por un prædikenes rey. bog. Reyes y Crónicas I kongernes bog og kronikerne nos habla de la historia de políticas públicas que seguían los reyes de Israel. snakker om de historier, som der var om kongerne dengang. Nehemías lo escribió un gobernador de Jerusalén. Nehemias skrev en bog omkring en der ledte Jerusalem dengang. El libro del profeta Daniel fue escrito por un primer ministro. Og bogen om Daniels bog blev skrevet af en minister, statsminister. Entonces, por eso influenciaban y eran consejeros. Så derfor havde de indflydelse og var Reyes. rådgivere af konger. La octava característica, Den 8. reformaron la cultura de naciones. De havde reformeret en kultur, La forma de Y naciones. pensar social. måden at tænke på socialt set, Con la traducción de la Biblia al idioma, med oversættelsen af Bibelen til deres sprog, producían cambio de pensamiento, så producerede det en forandring i deres tankegang. producían cultura. Producerede en kultur. Calvino es el padre del francés moderno, Calvino er faderen til det moderne Frankrig, con la traducción de la Biblia al francés. med oversættelsen af Bibelen til fransk. La novena característica, Den 9. karakteristika, redefinieron lo que era el ministerio y la familia. det var at redefinere, hvad er en tjeneste og familien. Cuando Lutero se casó Dengang at Luther han blev gift, y Calvino se casó, og Calvino blev gift, no tan solo estaba rompiendo con el catolicismo, der brød de ikke kun med katolicismen, ni con el dogma del celibato. eller med dogmet, som er cølibat. Tú sabes que un dogma muy fuerte dentro del sacerdocio católico Du ved, hvad er et dogme inden for katolicismen med en præst? es que ellos no se casan. Det er, at de ikke må blive gift. Cuando Calvino y Lutero se casaron, Dengang Calvino og Luther blev gift, no tan solo estaba rompiendo con la Iglesia Católica, der brød de ikke kun med den katolske kirke. estaba estableciendo un modelo de familia De lavede en model for familien, bíblico. som er bibelsk. Tú puedes ser un ministro, Du kan være minister, tú puedes ser un pastor du kan være pastor, y tener toda una esposa y una familia, og have en kone og familie ved siden af, que es el modelo bíblico som er den bibelske model, tanto de la familia como el ministerio. både for familien og i din tjeneste. Porque estaba estableciendo una verdad For jeg var i gang med at sætte en sandhed op, basado en principio de diseño.
baseret på de principper, der er i designet. Porque cada generación Fordi enhver generation tiene que redefinir la vida y la familia er nødt til at definere liv og familie, basado en el modelo bíblico. baseret på den bibelske model. En este tiempo, I den her tid, en los últimos 50 años, i de sidste 50 år, ha habido a nivel mundial der har der ud over hele verden una ideología de género, været en ideologi omkring køn, queriendo establecer nuevos modelos de matrimonio at de gerne vil lave nye modeller for ægteskab, antibíblicos. som er imod Bibelen. Hombre con hombre, Mænd med mænd, mujer con mujer, kvinder med kvinder, un hombre con muchas mujeres, en mand med mange kvinder, muchas mujeres con un hombre. eller mange kvinder med en mand. Hace un año se aprobó en Canadá For et år siden, der var der en lov i Canada, der blev godkendt, que cualquier hombre se puede casar con un animal, at enhver mand kan blive gift med et hvert dyr, o con un árbol, eller med et træ, o con cualquier cosa. eller med hvilken som helst ting. Estamos en un tiempo Vi er i en tid, en que debe haber una redefinición de la familia. hvor der er en redefinering af familien. Hay una nueva ley que quieren aprobar en la Ciudad de México, Der er en ny lov, som de gerne vil have igennem i Mexico City, que tú puedes heredar at o dejar herencia du kan arve eller efterlade en arv a tus mascotas. til dine dyr. ¿Cómo puede ser posible? Hvordan kan det være muligt? Una redefinición de lo que es la vida y la familia. En redefinering af, hvad er livet og familien. Una generación En generation que es reformadora af reformatorer se levanta rejser sig op a defender los principios de la Escritura for at forsvare de en principper, som der contra er i de Bibelen, cualquier ideología, en contra de cualquier ideología, imod enhver teologi, por muy popular que sea. lige meget hvor populær den end er. Y la décima característica Og den 10. es que los karakteristik reformadores var, at reformatorerne usan la tecnología de su tiempo. brugte den teknologi, som de havde i deres tid. Calvino o los reformadores utilizaron la imprenta. For eksempel så brugte de La imprenta. trykmaskine, Para divulgar las o para dar a conocer las verdades que Dios les estaba dando. for at kende de sandheder, som Gud han havde sat. Hoy en tiempo I dag, tenemos muchas redes de comunicación, der har vi mange muligheder for at kommunikere. internet Internet y todo tipo de redes de tecnología og alle typer af teknologi, para comunicar verdades que Dios está dando en esta generación. hvor vi kan kommunikere de sandheder, som Gud han giver til den her generation. Hay una generación Der er en generation, que ha sido llamada a pastorear naciones, som er kaldt til at pastorere nationerne, reformar la educación, for at reformere uddannelser ser consejeros de políticos, og være rådgiver for politikere. establecer nuevos canciones que hablen de lo que Dios está haciendo en este tiempo, Og til at lave nye sange omkring, hvad Gud han gør i de her tider. ser teólogos Og være teologer o conocedores de la Escritura, og være præster af skrifterne. porque Dios está levantando una nueva generación de Fordi reformadores. Gud er i gang med at rejse en ny generation op af reformatorer. De estas 10 características, De her 10 karakteristika todos los reformadores har alle reformatorerne tenían por lo menos 8. minimum 8. No buscando avivamientos solamente, De søgte ikke kun vækkelse, pero levantando reformadores. men de rejste reformatorer op. Reformas que cambian naciones, Reformationer, som ændrer que educan nationer, naciones, som rører ved nationer, que cambian culturas. som ændrer kultur, Que reforman leyes,
som reformerer eller ændrer love, que transmiten verdades bíblicas a través de la música y el arte, som udviser bibelske sandheder igennem kunst og musik. y lo que Dios va a hacer con esta generación Og det, som Gud han kommer til at gøre med den her nation, eller den dejará her un generation, impacto por 400 años. det er noget, som kommer til at indflyde de næste 400-500 år. Conocer la historia At kende historien, es un hecho del pasado det er en gerning, som er sket i fortiden, que me da una identidad en el presente som giver mig en identitet i nutiden, y me proyecta al futuro. og som projekterer mig ud i fremtiden. ¿Qué es lo que Dios hizo en el pasado? Hvad var det, Gud han gjorde i fortiden, Que produce lo que hoy somos som producerede, hvad vi er i dag, para llevarnos al futuro en for at Dios. tage os til fremtiden? Hace unos días For nogle dage siden, cumplimos 500 años de la Reforma Protestante. der fyldte vi 500 år siden den sidste. Muchos de ustedes ya en su tiempo han oído esa enseñanza de ciclo de 500. Der er mange af jer, der har hørt om min undervisning omkring, Que cada 500 at años hver 500 år, Dios pone su mano sobre una generación der lægger Gud hånden over en generation, y cambia la economía, og så ændrer økonomien sig, el arte, kunst, la ciencia, videnskab, la tecnología, teknologien la política. og politikken. La Reforma Protestante de hace 500 Den años protestantiske reformation, som skete 500 år siden, no tan solo fue una reforma religiosa, det var ikke kun en religiøs reformation. transformó el mundo. Den ændrede hele verden. Lo que Dios quiere hacer en este tiempo Det, som Gud ønsker at gøre i den her tid, es volver a transformar las naciones det er at komme tilbage og ændre nationerne igen. a través de un entendimiento Ved en forståelse de la Escritura, af skrifterne, de la gracia de Dios, omkring Guds nåde, la justicia de Jesús, Jesu retfærdighed, la fe, troen la obra de Cristo, og Jesu gerning, para que solo Dios reciba la gloria. sådan så det kun er Gud, der får al herlighed. Y tú eres parte de esta generación, Og du er en del af den her generation. porque si lo hizo hace 500 años, For hvis han gjorde det for 500 år siden, ha producido lo que hoy somos. der har han produceret, hvad vi er i dag. Y nosotros produciremos Og vi producerer, lo que Dios quiere hacer en las próximas generaciones. hvad Gud han vil gøre i de næste generationer. Tú eres parte de esta generación. Du er en del af den her generation. Papá, gracias Far, tak por la época que tú nos permites vivir. for den her tid, som du tillader os at leve i. Una época En tid, donde tú estás produciendo grandes cambios, hvor du producerer store forandringer. grandes transformaciones. Kæmpe forandringer. Lo hiciste en el pasado, Du gjorde det i fortiden, lo estás haciendo hoy og du gør det i dag. y nos estás llevando al futuro. Og du tager os til fremtiden. Gracias, papá. Tak, far. Gracias, papá. Tak, far. Por hombres y mujeres For mænd og kvinder, que tú estás levantando en esta generación som du rejser op i den her generation, para transformar Dinamarca, for at ændre Danmark, para transformar Europa, for at ændre Europa, para transformar África, for at ændre Afrika, para transformar las naciones. for at ændre nationerne. A través de la verdad de tu palabra, Fra dit ord, a través de la cultura, fra kulturen, a través de la música, fra musikken a través de libros, og fra bøger, a través de la filosofía, fra filosofien, basados en las verdades de tu palabra. baseret på de sandheder, der er i dit ord. Gracias por hombres y mujeres Tak for mænd og kvinder, que están en este cuarto som er i det her rum, produciendo la reforma de esta generación. som producerer den her reform, som er i den her generation. Te bendecimos, papá, Vi velsigner dig, far, en el nombre de Jesús. i Jesu navn. Amen.